Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Regresa mi amigo y compañero a la diestra, Juan Antonio. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, Beto, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Mira, quería tener una conversación contigo. Tú tienes un reel que se fue viral. Ajá. Es el reel que más views ha tenido de la diestra. Sí. Lo vamos a poner, pero hablas un poco sobre el tema de ansiedad, de depresión. Ujú. Y también mi amigo y compañero, colaborador aquí del canal del Beto Podcast, Steven Batista, la semana pasada estamos hablando algo sobre el proyecto de ley de las hormonas, bloqueadores hormonales Menores. en los menores. Y al final del episodio, él hace como unos hot takes de que él dice la depresión y la ansiedad no existen, que esos son unos diagnósticos mal hechos y qué sé yo qué. Y ahí no tuvimos tiempo de profundizar. Yo dije, pero espera. Como que yo creo que sí existe. Creo que también que lo que estás diciendo tiene cierta validez, pero amerita profundizarla. No tenemos tiempo ahora. No digamos nada. Sé que son temas sensitivos. Sé que hay personas que están pasando por situaciones, ¿verdad? Y quiero ser responsable con lo que decimos. El punto de esto es entender que es cierto que es un problema de salud, que es cierto que es algo quizás más de estilos de vida, de cultura, o sea, cómo todas estas cosas se mezclan. Cool, un súper tema, la verdad. Vamos a profundizar sobre esto. Vamos a empezar entonces escuchando el clip tuyo. Dale. La sangre de Cristo tiene más poder que tu ansiedad. La sangre de Cristo, lo que hizo Jesús en el Calvario, no es para que tú estés bailando con la ansiedad, es para que tú estés danzando en su presencia. Cada vez que bailas con la ansiedad, pisoteas la sangre de Cristo. Aquí, en esas frases, está el problema clave de cuando tú empiezas a mezclar y empiezas y no distingues, ¿verdad?, los procesos psicológicos de los procesos espirituales. Porque ya lo que está diciendo es que los problemas de salud mental son problemas espirituales. O sea, que si tú tienes ansiedad, fíjate la frase que usa, es súper fuerte. Dice, pisoteas la sangre de Cristo. O sea, si tú eres una persona creyente y te están diciendo, mira, si tú tratas de bregar con tu ansiedad en vez de dedicarte solamente a rezar, si tú haces eso, si tú tratas de bregar con tu ansiedad, pues estás pisoteando la sangre de Cristo. Es tan fuerte esa confusión, porque estás confundiendo dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Estás diciendo que bueno, no es que no tenga nada que ver, como decíamos antes, la persona lo sufre todo junto, pero los problemas espirituales son problemas espirituales, los problemas de salud mental son problemas de salud mentales, los problemas biológicos, digamos, en términos de trauma de huesos o estomacales, pues son problemas fisiológicos. Vamos a cortarlo ahí. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la discrepancia que hay aquí? En definiciones, porque, por ejemplo, te doy estadísticas. Uno escucha que los jóvenes en Puerto Rico, y lo estoy repitiendo que lo he escuchado, no me he sentado ahí a analizarlo, pero que hay un alto por ciento, casi como entre 25 o 30%, que los jóvenes en Puerto Rico dicen que padecen de condiciones de salud mental como ansiedad y depresión. Sí. Yo creo que eso es lo que quizás Pablo Nicole y Steven están diciendo. Hay algo ahí que no puede ser solamente el diagnóstico médico, ¿verdad?, de ansiedad y depresión. Pero yo creo que se crean muchas confusiones. Vamos a tratar de aclarar esto. Mira, yo lo primero que querría decir, porque también es una cosa que dijeron mucho en los comentarios del reel, yo traté de contestarlo, pero he tenido tantos comentarios que no me he puesto a contestar uno por uno, es que saqué del contexto ese reel, porque Paola está hablando de una canción que bailan con la ansiedad, etcétera. Y yo quiero decir que el reel lo puse completo, pero tienes que ver el video de YouTube completo en el canal de La Diestra. O sea, tienes que ir a mi canal y ver el video completo. O sea que... Tienen que pasar el trabajo. Sí. Bueno, porque una de las cosas que decimos en mi canal es, mira, las preguntas difíciles no tienen respuestas fáciles. O sea, tú no puedes simplemente en un reel de 1 minuto abordar todo el tema. Entonces puedes ir al canal y ver el video completo para... donde yo intento hacer esa separación o una profundización dentro de lo que tú me estás preguntando. Y yo creo que ayuda a empezar como entendiendo en arroyo habichuela de qué estamos hablando cuando estamos hablando de fenómenos como la depresión y la ansiedad. ¿Okay? O sea, hay distintos tipos de psicopatías. Hay psicopatías como puede ser la esquizofrenia o como puede ser la bipolaridad, que están menos difundidas como esta. O sea que lo que quizá voy a decir ahora lo voy a enmarcar dentro de la depresión y la ansiedad. No estoy hablando de cualquier psicopatología, ¿no? Entonces, yo diría, vamos a decirlo así, la depresión es una excesiva carga del pasado que te permite ver el futuro con esperanza. Te pesa el pasado. Te pesa tanto el pasado
Que el futuro no vale la pena. Que el futuro ni no el vale la presente, pena. me imagino. Bueno, lo que pasa es que el ser humano Está es, bien, pero no te vayas. Ok, no hay que abrir más, hay que abrir más. cajitas. no hay que abrir más cajitas. Pero El exactamente. pasado te pesa demasiado como para tú vivir tu vida. El pasado te pesa demasiado como para vivir la vida. Y la ansiedad es un planteamiento de futuro. Es decir, el futuro te da tanta inseguridad y te da tanto miedo que tampoco puedes vivir tu vida. Y te paraliza. Y te paraliza. ¿Ok? O sea, desde el punto de vista como más básico, si quieres, podemos formularlo así. Ok. ¿Ok? Pues la gran pregunta es, ¿por qué pasa eso? Si eso tiene una base biológica, si eso es una base espiritual, si eso tiene una causa en los estilos de vida, si eso tiene una causa en solo procesos psicológicos, o sea, tu mente que te va hablando y te va diciendo cosas. O sea, ¿cuál es la causa de que el pasado te pese tanto que tú no le ves futuro a tu vida con esperanza y por eso no puedes vivir, o que el futuro te dé tanto miedo y te genere tanta incertidumbre y tanta angustia que tampoco puedas vivir? ¿Por qué pasa eso? Y la respuesta sincera y real que te dan desde muchísimos ámbitos es: no se sabe. O sea, esa es la respuesta real. No hay una manera de tú hacer un causa-efecto como puedes hacer con otros procesos, como tú pudieras hacer como, qué sé yo, por poner un ejemplo obvio, con una fractura. Pues tú dices, mira, me pasó la semana pasada, estaba jugando soccer, alguien patea la bola, le dan el brazo a un tipo, el tipo sale con la muñeca virada, va al médico, una radiografía, tienes el hueso roto y tú puedes decir, la bola rompió el hueso. Y el dolor de la mano, el hueso está roto. El dolor de la mano, el hueso está roto. Sí. Ya está. Arreglas el hueso, Arreglas el hueso, se va el dolor. se va el dolor. Ese tipo de causalidad lógica y directa no es posible en los diagnósticos emocionales. Pero déjame hacerte... Ujú. Porque la forma que yo he pensado, yo no soy experto en esto, pero la forma que yo he racionalizado este concepto de condiciones mentales o enfermedades mentales, desviaciones mentales, Ujú. es cuando lo que yo estoy sintiendo no guarda relación con lo que es cierto. Ok. Y entonces, yo siempre digo, en términos de ansiedad, si yo estoy caminando por Santurce y se me aparece un tigre, ahí me va a dar los fenómenos como si tuviese ansiedad. Sí. Nadie me diría, Beto, tú lo que tienes que hacer es meditar. Ajá. No, tú dices, eso es una respuesta lógica a algo que está sucediendo. Ajá. ¿Ok? Fuese distinto si me encuentro un gato. Porque ya eso es, tu respuesta no es acorde con el riesgo que representa el futuro o lo que fuese. Correcto. Ya en depresión se me hace un poco distinto pensar, pero quizá uno puede decir, estoy de luto. Ujú. Se murió una persona que yo quería mucho. Ujú. Y se va a sentir que la vida me pesa y no quiero hacer nada. Ujú. No sé si le llamaríamos depresión porque parece ser una respuesta razonable a un evento. Sí. O sea, que le podemos decir que son condiciones o situaciones de salud cuando son respuestas que no parecen ser razonables. Claro. Sí, Ok. de hecho, te Porque dirían... son un buen punto de partida. Claro, de hecho te dirán, o sea, dentro de los diagnósticos de salud mental, te dirán, por ejemplo, que el luto, nadie te va a decir que tú tienes un problema de depresión porque si se muere tu mamá, ni Dios lo quiera, mañana y tú vienes pasado mañana a la consulta y ha pasado un día del fallecimiento de tu madre y dice, bueno, tú tienes un problema de depresión. No, o sea, tu mamá se murió ayer, obvio que tú vas Aunque a estar se triste. sienta igual, ¿no? Aunque se sienta Son igual. los mismos fenómenos internos, pensamientos son similares. Sí, sí, en general, podemos decir en general. En Luego general. las personas perciben las cosas de modo muy diferente y la gente lo experimenta de modo diferente. Digo, porque si pero- va alguien y te dice, esto es lo que estoy sintiendo, no, Ajá. pues la vida me pesa, no puedo hacer nada, y no te ha dicho nada de lo que ha sucedido, y tú le preguntas, bueno, ¿ha pasado algo reciente? ¿Qué sé yo? Claro. Ah, sí, mi mamá murió ayer. Ujú. Bueno, está bien, pues no te voy a tratar como si fuese alguien de depresión. Claro. Te voy a ayudar a atender esa situación que necesita acompañamiento y todo eso. 100%. Pero es 100%. distinto. Sí, pero es distinto. Igual que si una persona llega y me cuenta que caminando por Santurce se consiguió un tigre y está súper agitada, pues le digo, pues normal.
O sea, como que tú no tienes un trastorno de ansiedad. Yo creo que si no te da ansiedad, probablemente tienes un trastorno. Correcto. Correcto. 100%. O sea, igual que si se muere tu mamá y no estás triste, pues también algo te está pasando. O sea, algo te está pasando. O sea, porque las emociones siempre son respuestas a estímulos. Y como tú bien dices, lo importante es que esa respuesta sea proporcionada y razonable al estímulo recibido. Pero significa que hay una respuesta desproporcionada. Lo que significa que hay una correcta o esperada, o no le quiero añadir algo moral, bueno ni malo, pero sino razonable. O sea, está diciendo hay algo que es correcto y algo que es lejos de lo correcto, si no le quieres llamar incorrecto. Correcto. Sí. Eso, como tú dices, no sé si queremos abrir esa cajita, porque eso sí es un debate en la psicología, porque yo sí pienso que hay respuestas. De hecho, toda la psicología en parte tiene sentido porque tú te das cuenta que hay, para no meterle las cargas morales, en psicología se habla de respuestas adaptativas y respuestas desadaptativas, ¿no? Que son, claro. Porque lo que estás diciendo es que las adaptativas son las que culturalmente se entienden como adaptativas, que pudiera ser que te sientas triste porque tu madre falleció, o que te dé miedo cuando ves un tigre en la mitad de Santurce. Es una respuesta adaptativa. Una respuesta desadaptativa es que si ves un tigre y sales corriendo y le empiezas a gritar a todo el mundo porque algo te va a pasar porque hay un gato, perdón, no un tigre. Cuando hay un gato y sales corriendo, es una respuesta desadaptativa. Una era útil para sobrevivir, la otra no. La otra no. Entonces, de esa manera te quitas el problema de darle la connotación moral. Le llamas conductas adaptativas o desadaptativas, ¿ok? Pero sí, al final, solo si tú te das cuenta que hay respuestas que no son adaptativas, o sea, que el estándar no te ayuda a ser mejor, pues es que la psicología tiene sentido, porque yo te digo, ok, esta respuesta no es adaptativa, pues vamos a ver cómo hacemos para que tú puedas dar una respuesta más adaptada o que te sirva mejor para que tú puedas llevar tu vida. Ok, entonces te voy a hacer otra pregunta. Si yo estoy llevando un estilo de vida, que ese estilo de vida me pone a mí en situaciones que me provocan mucha tristeza, se le pudiese llamar a eso que en lo que yo me encuentro que estoy en depresión, tristeza que me pesa al punto de la vida. O sea, como que los mismos síntomas, todo esto. Se le pudiese llamar depresión y se debería atender la depresión como algo, como el fenómeno, o se debería atender el estilo de vida que me pone en las situaciones que me provocan muchas de esas situaciones yo creo que por esa es la línea que Steven y Paola y las personas están como que retando de, espérate, ¿por qué estás atendiendo esto acá cuando esto es producto de otras cosas? Claro. Lo que pasa es que no, o sea, alguien te pudiera decir, brother, no es como que si tú le pones un label a la persona de que tiene depresión, no vas a atender su estilo de vida. O sea, la solución, o sea, si tú lo que me estás preguntando es, por ponerle depresión, la solución es solo farmacológica. Entonces yo te doy un antidepresivo y con eso intento resolver como si te estuviera dando Panadol porque te duele la cabeza y ya no te pregunto más nada, te doy el Panadol. Entonces, pues si la pregunta es, oye, ¿deberíamos hacer eso? No deberíamos hacer eso. Claro. Pero es que ningún psicólogo serio va a hacer eso. O sea, porque, de nuevo, ¿cuál es la causa directa que te genera a ti un estado emocional que te impide vivir? Pues no se sabe. O sea, el psicólogo que tiene que es averiguar. ¿Puede ser una causa biológica? Sí. ¿Puede ser una causa espiritual? Por falta de sentido, por falta de propósito, por culpa moral, sí. Puede ser una causa relacional social, porque tienes mucha presión, porque tienes baja autoestima y entonces los juicios de los demás te están afectando más de la cuenta. Pues todas esas cosas puede ser una de esas o todas las anteriores juntas. Entonces el trabajo del psicólogo tiene que ser, pues, irlas abordando, irlas conociendo, entendiendo a la persona y abordándolas todas. Obviamente un psicólogo que atiende el problema de la depresión sin evaluar si los estilos de vida de esa persona lo están llevando a estar todo el tiempo en ese estado de tristeza es un psicólogo irresponsable. O sea, porque no estás yendo al fondo del asunto. Un psicólogo que simplemente te dé una palmadita y te diga no te preocupes, todo va a estar bien, y no intente entender cuáles son los patrones de conducta que están llevando a esa persona a estar en esa posición, yo no sé qué está haciendo. ¿Y tú entiendes que eso es lo que le enseñan a ustedes y eso es lo que tú ves en la práctica? El psicólogo que sí entra a entender estilos de vida, patrones de pensamiento, etcétera, etcétera, hasta valores si quisiera llegar hasta allá, ¿o es más el más superficial de que no, lo que tú tienes que buscar la manera de sentirte bien
de cómo tú llevas la vida y te voy a dar ciertas técnicas para que te sientas bien siempre. Sí. Mira, te voy a contestar con un cuento que vi una vez. Bueno, no es un cuento, es una historia real. De una muchacha que viene a hablar porque está buscando ayuda terapéutica. Porque no puede cumplir su dieta y está bien frustrada porque cada vez que intenta empezar una dieta, no la puede cumplir. Y entonces el terapeuta empieza a hacer 2 o 3 preguntas y casi muy rápidamente le dice, mira, tú no estás aquí por esto. O sea, ¿qué es la que hay? Y después de un rato de conversación, que había un caos en esa casa. La niña estaba siendo porque era una joven adulta, 20, 21, estaba siendo abusada en su casa, no sexualmente, sino psicológicamente, o sea, a base de gritos, insultos, whatever. Y una de las maneras que ella estaba intentando manejar toda esa situación era enfocarse en su salud. Y era como que yo no voy a pensar en esto, voy a tratar de estar saludable, voy a estar... Y entonces la dieta era una prioridad bien brutal porque era de la manera ella de canalizar todo el revolú que tenía. Claro. Pero el revolú era el otro, no la dieta. Ahora, ¿cuántos psicólogos hacen ese proceso y no se lanzan simplemente a ayudarla a preparar mejor la dieta? Pues no lo sé. Pero en la escuela, ¿qué es lo que les enseñan que tú estás pasando por ese proceso? Yo pienso que hay todo tipo de profesores, hay un poco de todo. Hay un poco de todo, pero sí te puedo decir con toda sinceridad que pasar al segundo proceso de profundizar exige hacerte cuestionamientos filosóficos y morales. Porque una vez tú te pasas de la fase de, ok, ya entiendo lo que me estás contando, pero algo no me cuadra detrás de allí. O sea, algo no me cuadra. Porque voy a suponer el caso hipotético de que alguien pueda creer cuando le hagan el cuento. Es más, no lo voy a suponer. Te voy a contar otra anécdota, voy a salirme de la anécdota de la muchacha y te voy a contar otra anécdota para explicar esto. Un caso de un joven que con 12 o 13 años empieza a ver porno, empieza a consumir porno intensamente y algo le dice que eso no está bien. No estamos hablando del marco religioso ni nada, sino simplemente el chamaco empieza a sentir como que, anda, no sé si es del todo positivo que yo esté haciendo esto con 12 o 13 años. Y el nene le pide a la mamá que lo lleve a un psicólogo. Y la psicóloga le dice, chico, no pasa nada. Eso es normal. Esto es un hecho real. Sí. No pasa nada. Experimenta, aprende. Si tú ves que esto se sale de control y te empieza a impedir tu vida normal, pues ya vemos qué hacemos. 10 años después, eso es lo que pasa. El nene empieza a tener, ya no es un nene, ya es un joven adulto, empieza a tener problemas reales de adicción, de problemas en el trabajo, problemas, o sea, en distintos espacios, de relaciones, de disciplina. Empieza a tener una serie de problemas reales. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque ese consejo que dio esa psicólogo, que quizá lo dio bien intencionadamente, es una profundización que ya tiene un planteamiento moral. Ella está tomando una postura sobre la conveniencia o no de que un joven de 12 o 13 años se aproxime y tenga su educación sexual a través de la pornografía. Y es difícil que a nivel académico tú entres en esos temas porque no se quiere entrar. Es complicado. Pero eso no es partir de la premisa que tú puedes... Llamemos que buena psicología, es como contentura, satisfacción, digamos. Y el hecho de que ella diera ese consejo no parte de una premisa de que uno puede conseguir ese estado óptimo mental a través de cualquier comportamiento. O sea, que hay infinitos caminos para la contentura. Sí. Y que todo tipo de camino es tan válido como el otro. Claro, claro. Sí. O sea, por eso digo que cuando tú me preguntabas, oye, ¿se pasa a un nivel de profundización? O sea, ¿se enseña en la escuela? Es decir, bueno, es que es difícil porque cuando tú quieres pasar a ese nivel te tienes que hacer esas preguntas. Es decir, ¿cualquier conducta que yo recomiende es igual de válida? Y yo te pregunto. Bueno, en mi opinión no, pero la respuesta a esta respuesta que te estoy dando es una respuesta filosófica, no psicológica. Pero no científica también, de que hay comportamientos
Hay científicos, tienes mucha razón. Se puede argumentar, y eso sí se hace en las escuelas de psicología, que se dice, mira, esta conducta es más conveniente que otra, porque hay estudios que fundamentan que estas determinadas conductas pues son mejores para tu bienestar emocional. Porque, por ejemplo, es el de la pornografía. Ajá. Ese es algo que sí se ha estudiado múltiples pero veces. está muy debatido. Y hay explicaciones neurológicas. Sí, montones, todas las que tú quieras. Y tú me has explicado múltiples veces y me parece que es un argumento lógico. Cuando tú me lo explicas, no incluye versos bíblicos. Sí, no, cero. Cuando me lo explicas. Cero. Y como esa de haber otra, ¿sabes? Como realmente mentirle a tu pareja. Uh-huh. Sabemos que ese comportamiento va a terminar en un lugar que no es positivo. Claro. Yo no tengo que hablar con Papá Dios para saber eso. Uh-huh. Y no puedo, si yo fuese, yo no soy psicólogo, pero yo pensaría que yo responsablemente no diría, bueno, sigue mintiéndole que quizás funciona. Lo que pasa es que por algún motivo que no entiendo muy bien, bueno, puedo entenderlo, pero ten en cuenta que también los estudios psicológicos, pues los paga alguien, los hacen investigadores que tienen sus intereses, aunque hay investigadores serios que intentan evitar la parcialidad. Y hay ideología. Y hay ideología. Son seres humanos. Son seres humanos normales y corrientes. Entonces también tú puedes encontrar estudios psicológicos que te dicen lo contrario. O sea, si fuera tan unánime, por ejemplo, el caso del porno, pues tuviéramos reglamentación y regulación para cosas como OnlyFans, para cosas como Pornhub. O sea, tendríamos más reglamentación. Pero yo creo que es bastante unánime en términos de la parte psicológica. Quizás no es unánime en el sentido de que la parte política, si queremos, si eso es libertad del individuo y queremos que el gobierno se meta a regular las libertades o de adultos voluntarios, ese tipo. Porque si tú escuchas argumentos y yo lo pudiese hacer como alguien que cree mucho en la libertad individual, yo pudiese argumentar cómo el gobierno se debe meter a regular eso. Pero yo argumentarlo desde un punto de vista, no, porque eso es psicológicamente positivo para ellos. Yo no he escuchado tanto esos argumentos. Es más, casi siempre los libertarios diciendo, no, que eso no le toca al gobierno meterse ahí. Yo no diría lo mismo. Yo no sé si yo diría que hay unanimidad o una especie de consenso colectivo. Porque en el ámbito de la sexualidad, en la psicología, es bien difícil que hayan consenso. O sea, la sexualidad se ha convertido, como puede ser la economía en el ámbito político, es la sexualidad en el ámbito psicológico. Es decir, los que defienden la libertad la defienden con casi totalidad. Entonces, incluso si hay evidencia negativa de que... Yo creo que son debates morales. Son debates. Morales. Son debates morales. Son debates de física y matemática. No. Ok, vamos entonces a volver a las premisas iniciales. Ok. Depresión y ansiedad, ya fuimos un poco definiéndola, ya fuimos separando lo que es respuestas razonables a eventos de la vida y lo que pudiesen ser trastornos, que son respuestas irrazonables a eventos de la vida. Y como tú dices, esas respuestas, las irrazonables, las causas raíces pueden ser múltiples, no estamos claros, qué sé yo qué. Y eso es un buen psicólogo, entonces debe empezar ese camino, esa investigación para entender si puede identificar esas causas raíces y acompañar a la persona. Lo que yo te diría, Beto, que es bien importante de entender, es que a veces, mano, y esto es real, la persona es consciente de que sus reacciones son irracionables o desadaptativas. No las quiere, pero no lo puede evitar. Y eso está fuera de liga, mano. O sea, la persona sabe que está viendo un gato y no un tigre en la mitad de Santurce. Pero no puede... Sabe que es ridículo volverse loco porque es un gato, pero no puede evitar que todos los disparadores que se activan cuando tú ves el tigre se activen con el gato. No puede. O sea, en un nivel distinto es lo que te pasa cuando tú tienes todos los datos para saber que no te tienes que comer la dona, que no estamos desayunando unas donas, están por ahí, yo creo que... Están por ahí, sí. Tú sabes que no te tienes que comer la dona, pero las ganas de comer la dona están ahí, están bien agresivas y bien salvajes. Es una respuesta biológica que es distinta a lo que tú quieres como persona. O sea, como tu biología no está respondiendo
a tu cognición. Ok. Desde el punto de vista neurológico, se dice que el sistema límbico, que es la parte más primaria que procesa emociones, está dando una respuesta que no es acorde con tus procesos cognitivos, que son las partes más superiores del cerebro. ¿Ok? Que son las que son las facultades superiores donde tú razonas, piensas, analizas, Ok. etc. Pues vamos a entrar, porque esa conversación a mí sí me interesa mucho. Ajá. Porque yo siempre he pensado que las reglas sociales, los códigos éticos, lo que al final están tratando de resolver es eso mismo. Ujú. De que hay ciertos impulsos que lo vas a tener, pero Ujú. tiene que haber algo que no lo hagas. No lo hagas, claro. Right? ¿Cómo se construye eso? Ujú. ¿Cómo uno, más allá de que lo entiendo, sino que lo pueda poner en práctica en los momentos que necesite? Cuando la tentación está... O sea, yo sé que no me debo comer la dona, eso yo Ujú. lo sé. Ajá. Y por contestar un examen, no me debo comer la dona. Fácil. Fácil. No tienes la dona ahí. Ujú. ¿Cómo tú haces que eso que tú sabes se traduzca a comportamiento? Ujú. Ujú. Eso es lo que estás más o menos tú Bueno, hablando. sí. ¿Cómo lo haces? Vamos a ver. Lo que pasa es que quiero dejar claro que presente lo que estoy diciendo es que cuando la ansiedad y la depresión son patológicas, tú perdiste la capacidad de hacer eso. Pero o digo, sea, pero con el psicólogo lo que va a tratar es de De que llevarte hacia allá. que vuelvas a tenerla. Correcto. La capacidad. Que vuelvas a tener la capacidad. De hecho, también puedes decir que no están en el mismo orden de la ansiedad y la depresión, pero una adicción es precisamente eso. Es que tú pierdes la capacidad de responder libremente al estímulo. Vamos a decirlo así, el que decide la respuesta a una determinada situación ya no eres tú. La perdiste la capacidad. Porque desde el punto de vista neurológico, el cerebro funciona a base de crear patrones de respuesta que se generan a través de la repetición de conductas. Tú haces una cosa y la repites otra vez y la repites otra vez y el cerebro va interpretando que siempre que llegue este estímulo tú tienes esta respuesta. Si siempre ves la dona y te la comes, siempre ves la dona y te la comes, si siempre ves la dona y te la comes, pues cada vez va a ser más difícil que no te la comas. ¿Y cómo entonces cuál es? Obviamente no hay que entrar, eso es lo difícil de su Ajá, trabajo, claro. pero en principios, ¿cómo se atiende eso? Son hábitos, son otras formas de pensar, o cambia tu círculo de amigos, o toma medicamentos. O sea, ¿cómo? Bueno, es que la respuesta es Es todas las todas, anteriores. dependiendo del Todas caso. las anteriores. De hecho, todo lo que hace la psicología o todos los modelos terapéuticos lo que intentan es decir cómo hacemos eso. Cómo le devolvemos a la persona la capacidad de reaccionar adaptativamente a los estímulos que está teniendo y que lo haga porque le da la gana, no solamente porque le sale solo, sino que le haga lo que le da la gana. Entonces, por ejemplo, Hay que devolverle su agencia. Hay que devolverle su agencia. Por ejemplo, hay una práctica común que se llama, que es la terapia de exposición progresiva, ¿ok? Que si a ti, por ejemplo, esto pasa mucho si te asaltan, si te roban, probablemente tú no vas a querer volver a pasar por el sitio donde te robaron, o si te robaron porque te hicieron un carjacking, pues quizás tener el carro de nuevo te va a dar angustia, porque Guiar cada vez que solo te de montes en el noche, carro, o o guiar solo de noche. Ujú. Pues entonces, ¿qué te va a ayudar al psicólogo? Te va a ayudar a racionalizar, a volver a poner en orden, a volverte a darte cuenta de que porque te haya pasado una vez, no tiene que volver a pasar siempre. Y poco a poco te va a llevar a que te montes en el carro, primero quizá acompañado, después le das pon a alguien y esa persona se baja a mitad de camino y el resto del camino lo haces tú solo. Y lo va picando en cantitos. Y lo vas picando en cantitos para que tú vuelvas a tener la capacidad de hacer eso. Ok. ¿Ok? Te pregunto, cuando uno escucha los porcientos altos que Ujú. uno escucha, voy a empezar a tirar cosas aquí y me... Sí, zumba, me zumba. dice, estás a lo loco. Tú pudieses tener, el ejemplo de la dona. Ujú. Vamos a suponer que antes había reglas bien estrictas de que no comas donas, y eso hacía que no muchas personas las probaran las veces iniciales y eso, y no se creara este patrón en el cerebro. De repente que tú dices, se acabó esa cultura porque era opresiva, qué sé yo qué, y ahora tenemos una cultura de que si te quieres comer la dona, cómete la dona. Ujú. Todo el mundo tú haces lo que te da la gana. Ajá. De repente hay más personas que están empezando por caminos que antes, por temas culturales y sociales, nunca lo hubiesen empezado. Ajá. Y esos caminos son caminos que tienen reinforcements, refuerzos viciosos o Sí, ¿verdad? sí, unos sí. loops positivos, como lo es la dona. Ajá, como es la dona, exactamente. Y que te la muchas de comes. las otras cosas que son peores que la dona. Ujú.
puede estar pasando algo de eso, una cultura que ya es más, haz lo que tenga, que más personas están empezando en procesos que se meten en estos espirales que se les hace más difícil salir. Sí, no hay ninguna duda. O sea, es que no hay ninguna duda. Porque, a ver, si tú quieres, porque lo que tú me estás diciendo es, oye, las normas morales que existían y que ya no existen, o que las normas culturales que existían y ya no existen, si tú quieres, ok, nos dan más libertad en cuanto podemos decidir más. Pero poder decidir más no es automáticamente igual a que tus decisiones van a ser las correctas. Entonces, mientras más decisiones tú tienes que tomar, está cool porque más posibilidades tienes, pero más responsabilidad tienes de pensar cuál es la decisión correcta. A veces las normas, aunque no nos gusten, lo que te dicen es, Ya eso lo tratamos. esta es la decisión, ya eso lo tratamos, esta es la decisión correcta, pues avanza por aquí. O sea, de hecho siempre, por ejemplo, la historia que te da la religión es que los mandamientos, en vez de ser una propuesta opresiva, son una ayuda. O sea, la propuesta que te hace la religión es decir, mira, Dios, como quiera a las personas, pues les dice, mira, si estas 10 cositas, si las haces, te va mejor. Si quieres, tú lo averiguas, pero ya yo te estoy dando el hack. Pero entonces te pregunto, porque yo pudiese también argumentar pues, que esas reglas son rígidas Ujú. y no nos permiten descubrir otras mejores formas, Ujú. porque se presume que ya esas son las 10 y no hay más nada. Y no hay más nada. Ujú. Y reconociendo que el humano aprende a veces mediante innovación, trial and error, puede Ujú. haber otras cosas superiores y debe haber cierto espacio de juego. Totalmente. Ujú. Pero también se puede dar el caso que si todo el mundo juega a la vez en juegos ilimitados, muchas personas estén entrando en unos lugares que no vas ni a poder internalizar los aprendizajes de que será el juego malo porque se convierten en comportamientos no adaptativos donde te trancaste. Sí, Es claro. un dead end del cual no te puedes salir. Claro, es que Y eso, eso en parte puede estar sucediendo. no está sucediendo porque como si tú quitas todas las reglas, entonces, si tú quitas, vamos a ver si logramos llevar esta idea, si tú quitas todas las reglas, de repente el ejercicio de la libertad es bien complicado. O sea, tienes más libertad, pero es bien complicado. Eso es ansiedad 101. Tienes mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo resolvimos la ansiedad? En vez de decirle a las personas, bueno, averigua tú cuáles son las reglas. Si las quitaste, fine. Pero ahora, en vez de decirle a la gente, averigua cuáles son las reglas, les dice, en realidad no hay reglas. Lo importante es que tú experimentes. Y lo que te guste, fine, y lo que no, también. Entonces, ya te fijas que no es que quitamos las reglas para que tú puedas definir tus propias reglas. Es que quitamos las reglas y dijimos que no existen, pero sí existen. Entonces acaba en un hoyo. Porque cuando tú empiezas a romper las reglas, igual que si te comes 300 donas todos los días, pues vas a acabar mal. ¿Right? Exactamente. Tienes tú. Esa es una construcción social, pero ¿y la diabetes? Y- Te va a dar diabetes. Te va a dar diabetes. Y entonces tú Y tú dices, decís, no, pero es que yo no sentí, ese no era mi objetivo. no, y lo pero es que no importante era importa. experimentar. Y yo lo que quería era Y me vivirme la sentía bien, experiencia y me sabía sentía rica. bien. Entonces, claro que está pasando. O sea, que parte de la ansiedad y la depresión es porque la destrucción de los marcos morales y éticos que teníamos hace que la gente se lance a experimentar sin ningún criterio y acaba en unos hoyos. Es real. O sea, es real que ¿Y parte... tú crees que está sucediendo? Pues sí, claro, claro. Y es una explicación, no es la explicación completa, pero algo de estas tendencias en la alza de muchas personas diciendo que se sienten de esta manera. Claro. No todo el mundo, no estoy diciendo que todo el mundo, obviamente. No todo el mundo. Hay situaciones y situaciones. Hay situaciones. Oye, hay situaciones de situaciones. Sí, sí. Pero estamos hablando más de la tendencia cultural, en masa, que se está viendo. Y yo te diría que en el caso de los jóvenes en concreto, a veces es porque ya se metieron en unos patrones de conducta desadaptativa heavy y entonces pues no puedes gobernar tu vida. O sea, no puedes gobernar tu vida. Como el joven de la masturbación. Como el joven de la masturbación o como el alcohólico o como la gente que acaba adicta a Me las imagino con drogas, las redes. Las redes. O sea, no puedes gobernar tu vida. En realidad, el exceso de libertad te hizo perder la libertad. O sea, porque No puedes actuar. no puedes O actuar. sea, te voy a hacer un cuento. Ujú. Cuando yo internalicé estos conceptos. Mi esposa a veces me manda a comprar cosas. Y me dijo, mira, ve, cómprame champú. Ajá. Sabes que hoy en día las góndolas de un país capitalista tienen champú, pero Coño, eso es horrible, sí. ella no me dice. ¿Qué champú? Yo no sé qué es lo que yo estoy resolviendo. Yo solo sé que tengo que llegar a casa con el champú que le hace feliz a ella. Ajá. Pero yo no sé qué es lo que yo estoy tratando de optimizar. Sí, sí. Entonces tengo alternativas ilimitadas. Que si vainilla, que si mango, que si grande, que si pequeño, que si dura mucho, que si mezclado con Que el si dos en uno, conditioner, que que si si no. dos en uno, que si el Dondrof, que si la enfermedad, que si el otro. Yo
te lo juro que yo paso 1 hora al frente de la góndola mirando los champús a ver si me entra una iluminación o algo de, mira este. Sí. No tengo idea y me da mucha ansiedad y me paralizo. Claro. Y yo dije, es que yo no tengo un marco de referencia de qué es lo que yo estoy resolviendo, Ajá. qué es bueno, qué es malo, qué es óptimo. Ujú. Yo tengo que empezar a experimentar con todos los champús que no tiene sentido, no me puedo mover. Claro. Y ahí fue que yo internalicé, ok, esto es como, y es bobo porque es champú y no tiene muchas consecuencias, pero es como un nivel de ansiedad, me daba ansiedad, me Claro, paraliza, eran los claro. síntomas, eran similares. Y yo creo que eso es un buen ejemplo también para explicar la raíz de la ansiedad y la depresión de muchos, de nuevo, no todos, de los adolescentes. Porque tú tienes 15, 14 años. Sueñas con toda tu vida. Es el momento donde tú empiezas a soñar con todo lo que tu vida es capaz de ser. Y antes tú podías tener una referencia. Bueno, yo quiero ser como papi, como mami. Pues estos son los estándares que tengo que cumplir. O más o menos si voy por este camino, whatever. Si estudio, si lo que sea. Que tú puedes decir que no son los únicos, ok, fine, pero eran unos. Y entonces, pues la persona le dabas una guía, le decía, mira, por lo menos tu esposa te decía, búscate un 2 en 1. Todavía hay 15 opciones, Sí, lo vas reduciendo. pero ya hay un 2 en 1. Pero ahora el adolescente tiene, primero, las redes, que le presenta un universo posible de estilos de vida infinitos, pero todos falsos, porque las redes sociales siempre son falsas, o sea, al menos, digamos, incompletas. ¿Okay? O se mezclan falsas. O se mezclan falsas pero sí, con incompletas verdaderas, definitivo. pero incompletas definitivo. Entonces, sí, primero sí. tienes las redes sociales. Luego, el ataque a la familia hace que nosotros somos la jurisdicción número 1 de familias monomarentales. Entonces, la mayoría de los niños de nuestra sociedad lamentablemente sufren. O sea, que esa información de esos marcos y eso no se está pasando no, de generación a generación. no se pa- ni no, esos y el- aprendizajes históricos, Ni son aprendizajes históricos, ni los niños tienen a quién mirar. Claro. Porque luego también está la campaña de que tú tienes que ser tú mismo y que no te compares con nadie y que no te dejes decir nada. Pero cuando tú tienes 0 experiencia de la vida, que es 14 años, ¿qué significa eso? Sé tú. Sé tú. ¿Qué significa? ¿Qué es? POV, sé tú. Sé tú y en realidad, suena un poco fuerte, pero a los 14 años tú todavía no sabes quién eres. Si yo no sé nada, dime tú qué es lo que No tengo que sé hacer. nada, dime tú. Y no es que tampoco tienes que hacer todo lo que me digan, pero de nuevo, dime por lo menos que yo quiero. Dime que yo quiero 2x1 que sea conditioner y champú juntos y que tenga algo de esencia frutal. Porque eso ya me da de las 25 o de las 120 opciones, me la redujo a 12. Y ya yo me muevo en ese marco de la libertad. Entonces yo sí pienso que parte de los problemas de ansiedad, y porque además, yo sí pienso que parte de los problemas de ansiedad de la juventud es la falta de referentes. Vamos a decirlo así, es demasiada libertad. Demasiada libertad sin las herramientas necesarias para poder ejercerla. Yo a veces a mí no me gusta decirlo, me gusta mucho el fútbol. Es como si a mí mañana me tiran en un estadio de primera división del fútbol español. Oye, yo toda la vida he jugado ese deporte y me encantaría estar a ese nivel, pero todavía no tengo las herramientas para jugar a ese nivel. Claro. Entonces, si tú me pones ahí con toda mi buena intención, con todas mis ganas de hacerlo bien. No, sé tú, Juan, sé tú. Sé tú mismo. Estoy perdiendo 20-0. Estoy perdiendo 20-0 y me quitan la bola. Me estoy pagando mal. Y me quitan la bola cada vez que juego. Entonces, me ponen en unos escenarios, me ponen unos escenarios que yo no sé manejar. Obviamente, los voy a manejar mal y me desanimo. Y entonces empiezo a perder la esperanza. Porque de no me salió bien, empiezo a pensar, nada me va a salir bien. Entonces, es un proceso en donde una libertad exacerbada me hace equivocarme mucho porque no tengo referentes y esas continuas equivocaciones me generan también un desánimo y una desconfianza y una carencia. Pero yo creo que eso es una prostitución de la palabra libertad también. Porque eso no, yo creo que mucha de la historia, o sea, tú lees los libros de historia donde empieza a subir la palabra libertad, es en relación a unos poderes políticos, a una monarquía, a unas fuerzas opresivas con fuerza, valga la redundancia. O sea, era lenguaje político, no lenguaje necesariamente. Luego se fue encontrando nuevos lugares de lenguaje espiritual y bueno, eso es más moderno. O sea, cuando tú escuchas libertad, ellos estaban refiriéndose que el gobierno no me esté obligando a mí, que es lo que yo tengo que hacer. O sea, a ver,
creo que la palabra libertad es muy antigua. O sea, no sé si podemos decir que la palabra libertad es como una herencia de John Stuart Mill o de los pensadores de la economía de mercado. O sea, pero no me refiero solamente de economía, relaciones políticas también. Sí. Pero no creo que se referían a lo que te da la gana. No, porque digamos que lo que sí creo que es distinto, que es que el debate sobre la libertad a lo largo de la historia siempre ha habido libertinaje, pero siempre se daba también bajo un acuerdo tácito de que la libertad siempre tiene un marco de referencia. La libertad siempre se da dentro de un contexto. A mí me gusta mucho pensar que la libertad a veces es como los gases, los fenómenos de gases, el oxígeno, el hidrógeno. Si no tiene un poquito de presión, no avanza, no se mueven, se diluye y no construye nada. Cuando tú le metes presión, genera energía, impulso. Te puedo dar ejemplos más. Los deadlines. Los deadlines En los trabajos, en la escuela. Si no te ponen deadline, tú estás ahí pajareando. Mira, es para y la creatividad empieza a surgir. Y es como que eso tienes que operar dentro de Tienes esto. que operar. Entonces, lo que yo sí creo, lo que yo sí creo es que la libertad del siglo XXI se ha entendido como una libertad Sí, yo estoy de acuerdo. enajenada de los marcos de referencia. Irresponsabilidad. Sí. Por eso Víctor Frankl le gustaba decir, este psiquiatra viene, que deberíamos construir la estatua de la responsabilidad en el West Coast. En el West Coast. O sea, que está la estatua de la libertad en el East Coast y que deberíamos... Que la en Los Ángeles. Para que veas cuán rápido la cagan. Mira, para ir cerrando dos temas que nos hemos alargado un poquito más, pero Sí. hay dos cosas que quisiera atender. También yo escucho mucho, está el concepto de la agencia, ¿verdad? Y parte de lo que tú dijiste es, hay ciertas personas que perdieron su agencia y lo que nosotros estamos tratando de ayudarlos es a que la rescaten. Sí. ¿Verdad? Y eso es bien difícil, bien poderoso cuando se logra. Me imagino Sí. bien bonito. Bien Pero bonito. también uno escucha mucho, y esto es más como que los psicólogos de redes sociales que uno ve por ahí, Ujú. que toda explicación de malestar que tú tengas es producto de un trauma de la niñez. Sí. No, eso fue un día que tu papá tiró la nevera y qué sé yo qué. Y es como que siempre estás buscando, y como tú bien dices, es bien difícil encontrar el momento donde empezó esto. Ujú. ¿Quién sabe? Ujú. Pues cualquier cosa que suene quizás razonable o que suene conveniente, se empieza a usar. No es que si la mamá le hizo esto una vez, y hay casos como esos, obviamente, de abuso y de trauma, eso existe. Sí. No estoy negando que eso existe. Pero yo creo que lo que muchas personas, como Paola y como Steve, empiezan a darse cuenta es que se está sobresimplificando todo y se está sobrediagnosticando todo y qué sé yo qué, cuando hay veces que son, no, mano, si tú estás comiendo mierda en tu vida, qué sé yo qué. ¿Cómo tú, de nuevo, cómo se separan estas cosas? Yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Cómo se separa lo que es cierto, de que es un diagnóstico válido, que sí es un trauma de la niñez, de lo que, no, chacho, eso no tiene, estás atando cosas aquí que no tienen que ver? Sí. No, bueno, obviamente es un proceso que ese es el trabajo de los psicólogos, o sea, separar, distinguir, y tienen mucha razón. O sea, incluso ahora mismo se habla de trauma intergeneracional. Entonces ya no es solamente lo que sufriste tú, sino que quizá lo sufrió tu abuelo, pero se fue pasando de generación en generación y tú estás pagando los traumas de tu abuelo. Y eso se politiza. Claro, Bueno, bueno, me tienes que pagar reparations porque whatever. mi bisabuelo y tu O- bisabuelo pelearon y qué sé yo qué. o le echa, también le pones la responsabilidad en fenómenos culturales, que racismo sistémico, whatever, Y el patriarcado, sí. whatever. O sea, y no digo que estas cosas, no digo que no haya machismo, no digo que no haya racismo, pero al final yo creo que el dato importante es lo siguiente, y esto justo lo estaba discutiendo con una compañera ayer. ¿Cuánto de conocer eso, de conocer las posibles causas de tu problema, te ayuda a ti a resolver tu problema? ¿Cuánto? Eso Poco. depende de la persona. Mm. Y es lo que estábamos discutiendo. O sea, ahí hay un tema de juicio clínico del psicólogo, de decir, porque hay gente bien reflexiva que le ayuda a eso. Y le ayuda a decir, coño, esto es por esto, que vamos para encima. Y sano. Y vamos para encima. Y no, bueno, no, o sea, no, brego con eso. Claro, pero Brego- ya sé. Ya entiendo. Pero hay gente que hacerle saber todo eso lo va a aplastar. Porque le va a sentir como, concho, yo soy la víctima de un montón de cosas que no es mi culpa, pero yo tengo que bregar con ella. Entonces,
hay una responsabilidad médica o clínica de tú hacer ese juicio. Decir, a esta persona, cuánto saber su pasado le va a ayudar y cuánto no. Y no todos somos iguales. Y en no esas todos cosas. somos iguales en ese sentido. O sea, no todos somos iguales en ese sentido. En estos días he escuchado una terapia que habla de que si tú eres descendiente indígena, entonces tienes que saber que como tú fuiste colonizado y no sé cuánto, entonces estamos hablando ya de 8 Pero generaciones eso es para atrás. politizar la psicología. Por eso, puede serlo, sí. Pero también tú pudieras decir lo mismo. Si eso le ayuda a la persona, pues ve a ver si te sirve. O sea, al final, creo que lo importante es que cada psicólogo mire a los ojos a la persona que tiene enfrente y de verdad se pregunte, ¿cómo carajo ayudo a esta persona? Última pregunta. Ajá. Sí podemos identificar que hay ciertas cosas culturales que hemos hecho que han tenido consecuencias sobre la psicología del individuo Ujú. y algunas no positivas. Y Ujú. eso es lo que estamos viendo. Dentro de ese universo de personas que están teniendo situaciones, hay algunas que sospecho que, bueno, la cultura quizás fue la que te empujó ahí, pero para salir ya necesitas tratamiento individualizado, psicológico, sé yo qué, y que las consigan y se les debe dar. Y o sea, yo, por favor, háganlo Sí, y vamos. búsquenlo y llamen. Y o sea, esto no es. Al final, cuando tú tienes una situación tuya personal, tú tienes que atenderla, no es. No tienes que filosofar sobre Claro, las claro. causas ni nada de eso. Ujú. Y debe haber algunos de esos. Se pudiese también sanar a algunos de los que ya están ahí con con transformaciones de valores y culturales. O sea, la cultura pudiese también sanar. Estoy 100% seguro que sí. O sea, de hecho, una de las definiciones que a mí más me llamó la atención cuando empecé a estudiar psicología fue que hay un autor que definía la psicología como la compra de una amistad. Es decir, al final, a veces lo que estamos pagando es alguien que nos diga las cosas que tenemos que escuchar para cambiar. Mm. Entonces, yo pienso que si tú eres buen pana de tus panas Ujú. y no solo le pasas la mano cada vez que te dice, como me decía alguien el otro día, concho, es que me harta que me digan, no te preocupes, todo va a estar bien. Coño, no todo va a estar bien. Hay miles de cosas que Bueno, me salen depende mal. de lo que hagas también. Depende de lo que hagas, pero que tengamos esa conversación. Si tú eres buen pana de tus panas y le sabes ayudar y le sabes exigir y le sabes hacer los ver las amas de cosas verdad. y los amas, se puede sanar. Si nosotros creamos y recuperamos esa frase tan sencilla pero que es tan potente, de lo que nos hace libres es la verdad. Ujú. O sea, lo que nos hace libres es encontrar el marco de referencia correcto, no tener marcos de referencia. Y como cultura volvemos a poner unas barreras que nos ayuden a ir hacia adelante. O sea, los deadlines correctos. Pues tú puedes sanar y sobre todo no te vas a enfermar. O sea, llegas Eso antes. sí me queda claro, que no enfermo. Pero la parte de sanar, el que ya está, eso es lo que no estoy No, claro. sí se puede. Y te puedo contar esta anécdota. Es una cliente de coaching, te lo cuento breve. Me contrató porque tenía una crisis existencial profesional. Ujú. Y de repente, cuando hicimos un poquito de análisis y eso hizo introspección, te estoy haciendo el cuento largo o corto, ella se dio cuenta que era que tenía una presión bien grande de satisfacer unas expectativas profesionales de otras personas. Pero cuando ella se dio cuenta que lo de verdad quería era formar una familia y tener sus hijos y que no tenía nada malo con eso, se acabó el problema. Ella hizo paz con eso. Ella hizo paz con eso. O sea, el replanteamiento... Pero la cultura se le hizo difícil hacer paz con eso. Sí, la cultura se le hizo difícil. No creo hacer que porque, antes hubiese tenido problemas. porque con ella, hacer paz. quizá no, quizá ella sentía que, que no era una mujer plenamente exitosa si sacrificaba algunos proyectos que tenía por la maternidad que Pero es estaba que buscando. ahí es que se pone tricky, porque yo dice, quizás antes esa muchacha no hubiese pasado por eso. Ajá. Pero quizás la que sí quiere ser profesional hubiese pasado por otro Por eso, problema. claro. Es que yo creo Pero que... entonces eso nos lleva, déjame cerrar, porque entonces dice, ok, pero entonces lo que resuelve a ambas muchachas es una cultura que cada cual escoja. Pero entonces cae en otra trampa. Sí. Pero yo creo que... Pero no es escoger. Yo creo que la respuesta está en que no es escoger de la nada. Sino es mirar y escuchar tu conciencia. Es mirar y escuchar tu contexto. Es mirar y escuchar las circunstancias. Y hacer un proceso de análisis y de toma de decisiones. Pero no es un libertinaje. No es lo que me sale de los cojones. Aquí no se puede hablar malo, chicos. Bueno, no sé, lo aprendí de ti aquí. No, No es lo que me da la la gana. gana, no es que la gana. Sí, sí, sí. Es un proceso de reflexión donde tú ves tu conjunto y tu contexto y tu realidad y tratas de hacer lo mejor que puedes con lo que entiendes que estás llamado a hacer. Es complicado. Es complicado. Complicado. Algo más. Eso que obviamente existe, la ansiedad y la depresión. Sí.
creemos. Y lo que necesitan que busquen ayuda. Los que Ayer, necesitan te busquen cuento ayuda, esto sí, rapidísimo sí. porque quieres terminar, pero tanto existe que tú me dijiste que queríamos hablar de esto y me estoy leyendo una novela de una autora que se llama Virginia Woolf, Mm. que se murió con 59 años, se suicidó. La carta que le escribió al esposo, brother, es una locura. Y tú dices, Y es que me real, es diga- una ficción. ¿Ah? Es real. La autora. La carta de suicidio. Sí. Cuando tú lees eso, el que me diga que la depresión no existe, que lea la carta otra vez. Porque tú no puedes ver esa carta, cómo le habla a su esposo, del amor que tiene, la pasión que tiene, pero a la misma vez le dice, pero la mejor manera que yo encuentro de hacerte feliz es quitarme yo la vida, porque mi situación es tan mala que te hago sufrir a ti. Brother, eso no tiene sentido por ningún sitio. Eso es una persona que perdió la agencia. O sea, ya no está entendiendo bien sus procesos. Que no me digan que eso no existe. Claro. Hombre. Sí existe. Y una persona que escribió unas obras de teatro y de literatura espectaculares. Sí. Y yo no creo que ellos estaban diciendo que no existe. Claro. Yo creo que ellos yo creo que simplemente están diciendo se sobrediagnostica hoy en día, Sí. se autodiagnostica por personas que ni siquiera visitan psicólogos, se claro. utiliza, se politiza No se quieren ver las causas reales. y que hay veces que son desbalances, hay veces que son cosas fuera de que entraste en unos espirales que en verdad quizás eran fuera de tu control, unos traumas de chiquito. O sea, existen esos casos. 100%. Pero también existen casos que son autoinfligidos culturalmente Claro. y por temas de comportamiento y que entonces por ende la solución, no sé si para esos casos específicos, pero la solución mirando hacia futuro para prevenirlos no es enfocarnos solamente en la condición de la depresión, sino es que hemos creado, cuáles Claro. son los marcos de referencia y todo eso. Yo creo que eso es lo que están tratando de... Lo que pasa es que el lenguaje a veces Es complejo. es torpe y uno come, ¿verdad? Y cruza rayas y lo dice. Y cuando habla libres, pues también un poco más sloppy en ese sentido. Correcto. Pero yo creo que eso es lo que están tratando de apuntar. Y Claro. que están identificando, hay una crisis de significado, una crisis de marcos de referencia, y que los síntomas de esas crisis van a ser algunas de estas condiciones, y que se siente a la misma vez que cuando expertos hablan de esas condiciones, no hablan de estas cosas. Claro, por eso estamos haciendo mi canal en la dieta. Claro, y por eso existe tu canal, y hiciste la dieta, hiciste todas estas cosas, y Exactamente. O estas sea, conversaciones, y en sí. concreto mi canal intenta responder a esa crisis de significado a nivel personal. Es decir, mira, vamos a hacernos las preguntas difíciles para darle respuesta a esas cosas con profundidad, porque no es fácil, porque nos acabamos de dar cuenta que el lenguaje es limitado, pero tenemos que llegar lo más lejos que podamos, porque lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Claro, Eso es lo que está en juego al final, como individuo y como cultura. sí. O sea, que tú puedas vivir en un sitio que tú sientas que es vibrante. O sea, Sí. No esa es estamos la ahí. que hay. Pero vamos para eso. Vamos Ese para es el eso. trabajo. Estamos en ello. ¿Algo más, Juan? No, Beto. Volver cuando quiera. Agradezco. Escuchen a Juan en su canal, Juan Betancourt, aquí de los talentos de la diestra. Contenido bien profundo y bien importante. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Como siempre, agradecido por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.